Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es sábado 30, final de mes, hoy es quincena a bordo y todo, fin de semana, cuídese mucho, no mueva mucho la boca, tome precauciones, hombre precavido vale por dos. Sábado 30 de septiembre del 2023, 25ª semana de este tiempo ordinario. Hoy la iglesia nos propone a San Jerónimo. Recuerden que este es el mes de la Biblia. San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Sí. El siglo IV después de Cristo, que tuvo su momento importante en el 380, año 380, en el edicto del emperador Teodosio, que ordenaba que la fe cristiana tenía que ser adoptada por todos los pueblos del imperio. Está repleto de grandes figuras de santos: Atanasio, Hilario, Ambrosio, Agustín, Crisóstomo, Basilio y Jerónimo. Este último nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Su espíritu es enciclopédico. Su obra literaria nos revela al filósofo, al retórico, al gramático, al dialéctico, capaz de pensar y escribir en latín, en griego, en hebreo. Escritor rico, puro y robusto al mismo tiempo. A él se debe la traducción al latín del Antiguo y Nuevo Testamento, que llegó a ser con el título de la Vulgata, la Biblia oficial del cristianismo. Sí, se constituye en la Biblia oficial del cristianismo. Jerónimo es de una personalidad fortísima. En cualquier parte en donde va a suscitar entusiasmo o polémicas. En Roma fustiga los vicios y las hipocresías y también preconiza nuevas formas de vida religiosa. Después de vida religiosa, atrayendo a ellas algunas mujeres influyentes, patricias de Roma, que después lo siguen en la vida eremítica de Belén. La huida de la sociedad de este desterrado voluntario se debió a su deseo de paz interior, no siempre duradero, porque de vez en cuando reaparecía con algún nuevo libro. Los rugidos de este león del desierto se hacían oír en Oriente y en Occidente. Sus violencias verbales iban para todos. Tuvo palabras duras para Ambrosio, para Basilio y hasta para su amigo Agustín.
que tuvo que pasar varios tragos amargos. Lo prueba la correspondencia entre los dos grandes doctores de la Iglesia, que se conservan casi en su totalidad, pero sabía suavizar sus interperancias de carácter cuando el polemista pasaba a ser director de almas. Cuando terminaba un libro, iba a visitar a las monjas que llevaban vida ascética en un monasterio no lejos del suyo. Él las escuchaba, contestando sus preguntas. Estas mujeres inteligentes y vivas fueron un filtro para sus explosiones menos oportunas, y él les pagaba con el apoyo y el alimento de una cultura espiritual y bíblica. Este hombre extraordinario era consciente de sus limitaciones y de sus propias faltas. Las remediaba dándose golpes de pecho con una piedra, pero también se daba cuenta de sus méritos. Tan es así que la larga lista de los hombres ilustres, de los que hizo un breve pero precioso resumen, termina con un capítulo dedicado a él mismo. Murió a los 72 años en el 420 en Belén. Este hombre es grande, este hombre, el gran amante de la Biblia. Y él dice: conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. No conocer la palabra es no conocer a Dios. Presbítero, doctor de la iglesia, es un padre de la iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida. Así tiene que ser. La tradujo a la lengua latina, como les decía, de ahí el nombre que recibe de Vulgata. Vulgata viene de vulgo, de común. Nació en Istria, Dalmacia, actual Croacia, en el año 342. Completó todos sus estudios en Roma, Italia. Fue bautizado aquí. Luego, extasiado por el canto de una vida de contemplación, abrazó la vida ascética y, habiéndose ido a Oriente, fue ordenado sacerdote. De regreso a Roma, se convirtió en secretario del Papa Dámaso e, instalándose más tarde en Belén de Judá, se retiró a la vida monástica. La preparación literaria y su vasto conocimiento le permitieron a Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos sobre la base de los textos originales en griego, hebreo, y gracias a la comparación con versiones anteriores realizó la revisión de los 4 evangelios. Sí, los 4 evangelios en latín, luego del Salterio y de gran parte del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el original hebreo y griego de la Septuaginta, la versión griega clásica del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precristianos, y las versiones latinas anteriores. San Jerónimo, en compañía de algunos colaboradores, pudo ofrecer una mejor traducción de la Biblia, la llamada Vulgata. Recordemos que el Papa Juan Pablo II pues hizo un estudio con un grupo y le colocó el nombre de la Neovulgata. El texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal por el Concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo de gran importancia para los católicos. Es interesante notar los criterios a los que se adhirió el gran biblista en su labor como traductor. Finalmente, llegando a una edad avanzada, descansó en la paz del Señor. Dicen algunos que murió a los 72 años. De la profecía de Zacarías: levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. El mensajero
que me hablaba, salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo: vete corriendo y dile al oficial aquel: Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo les serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy tomamos como salmo un texto de Jeremías que tiene como forma sálmica, capítulo 31, versículos 10 y siguiente. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los pies del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento. Hermanos, en este sábado, hoy último día de este mes, estamos culminando este mes de la Biblia, mes de septiembre. ¿Qué nos propone la palabra en este día? Debemos saber que no podemos medir a Dios ni moldearlo a nuestra imagen y deseo, no, de ninguna manera. Pues Él viene gratuitamente a habitar dentro de nosotros. El Señor elimina toda maldad y obstáculo que se interponga en nuestro camino. Su presencia destruye todo tipo de maldad que haya dentro de nosotros. Para los apóstoles era incomprensible que el Señor Jesús fuera a ser entregado y que tuviera que padecer, pero esto era necesario para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Por eso Jesús trata de que sus discípulos entiendan lo que ha de acontecer, que no es precisamente el éxito que esperan, sino el fracaso más insospechado. Pero sus discípulos no estaban en condiciones de poder asimilar que el sufrimiento y la muerte injustos pudieran formar parte de la trayectoria de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en preguntas y nos cuestionamos la respuesta por miedo? Sí. Repito, ¿cuántas veces nosotros nos perdemos en preguntas y no nos cuestionamos la respuesta por miedo? Sí, no lo hacemos por miedo. Dios nos sorprende en su infinito amor. Sí, el amor de Dios es inmenso. Y es la confianza en la que nos tiene que mover en la vida, pues el temor nos paraliza, nos entorpece y no nos deja comprender ni actuar. El que ama y comprende la entrega de Jesús
pasa de la muerte a la vida, echa fuera el miedo, vive en la plenitud del amor que pone el Señor en su corazón. Que al terminar este mes, a ejemplo de San Jerónimo, realmente nos demos la oportunidad de hacer vida la palabra de Dios, como lo hizo la Santísima Virgen María, que sin tener miedo al qué dirán o al ser rechazada por lo suyo, dio un sí generoso a Dios con su vida y para siempre, el sí de María. Señor resucitado, sí, Señor de la vida, necesitamos que nos abras los oídos y el corazón, sí, porque a veces estamos oídos sordos, corazón duro, tal vez petrificado, como diría el profeta Ezequiel. Tenemos que tener un corazón para comprender tu palabra, sí, un corazón de carne, y abrirnos al encuentro personal contigo, de tal modo que podamos vivir gozosamente la buena noticia de tu resurrección. Te pedimos que nos concedas la fe necesaria para descubrir la paz que proviene de ti, pues muchas veces nos sentimos abrumados y desolados, abatidos. Y solo tu presencia amorosa puede calmar nuestras angustias y darnos serenidad. María, Virgen Madre, te pedimos que interceda por tu pueblo, que camina en medio de luchas y conflictos, para que seamos capaces de descubrir a tu Hijo, que sigue presente en medio de la iglesia, ese Jesús que camina con nosotros. Y démosle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha regalado a través de este hermoso mes de septiembre, mes del Carángano. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este último día de este noveno mes del año. Ya mañana es domingo y entramos a la recta final de este año. Entramos en tierra derecha, como dirían los narradores hípicos. Sí, ya entramos. Estamos ya en el final. Ya esto huele a traqui, ya esto huele a velita bengala, a lechona tolimense, a buñuelo con natilla y tamales y todo lo demás. San Jerónimo. En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Dámaso, pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Jerónimo, que escribía en gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción, como lo hemos estado diciendo, la Vulgata, o traducción hecha para el pueblo. Vulgata viene de vulgo, común. También puede traducirse como traducción hecha para el pueblo, o vulgo común. Fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica. Sí. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche, dará su fruto a su tiempo. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sea por siempre bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Señor Dios, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Alabado seas por siempre, Señor. Señor Jesús, te bendecimos porque tu cruz es signo y prueba de lo mucho que Dios nos quiere. Tú mantienes en pie la esperanza de los pobres, pues tu cuerpo entregado y tu sangre derramada son para nosotros pan y bebida de salvación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Y el texto siempre tiene algo que decirnos.
vengo a vivir en medio de ti. Jerusalén ahora. El que habla es el profeta Zacarías, contemporáneo también del profeta Ageo, y de los acontecimientos de la vuelta del destierro y la restauración de Jerusalén. Nos presenta un gesto simbólico, una persona que quiere tomar con un cordel las medidas de Jerusalén, pero un ángel le dice que no hace falta medir nada, porque Jerusalén va a ser ciudad abierta, llena de riqueza, y que Yahvé será su única muralla y defensa. Alégrate, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti. Es la vuelta a los tiempos de las buenas relaciones entre Yahvé y su pueblo. El Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Jesús repite el anuncio sobre su muerte. Esta vez no añade su resurrección. Se vuelve a llamar Hijo del Hombre, apuntando a su mesianismo final como Señor y Juez del universo. Los discípulos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro, algunos dicen escandaloso, que no cantaban el sentimiento y además les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En otras ocasiones, los evangelistas nos describen los motivos de esta dificultad. Los seguidores de Jesús tenían en su cabeza un mesianismo político, y ahí está el problema, político, con ejército y demás, con ventajas materiales, ahí está, tópico netamente material, terrenal, para ellos mismos, y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor, ahí está, lo mismito de hoy, pensando en corbata, en puesto, en vitrina, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo se reparten los puestos? ¿Cómo se reparten la torta? Y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor, a la derecha y la izquierda de Jesús. La cruz no entraba en sus planes, para nada la tenían en cuenta. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Los que leemos esto después de la venida de Cristo, hace más de 2000 años, entendemos mejor lo que significa la palabra del profeta. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. La salvación de Dios no solo alcanza al pueblo judío, no, de ninguna manera, está abierta a todos, sino que va a ser universal, ahí está, universal, para todos. Se cumple lo que dice el Salmo: el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Vendrán con aclamaciones, afluirán hacia los bienes del Señor. Esta página de Zacarías nos invita al optimismo, pero a la vez nos recuerda que la iglesia, la nueva comunidad de la alianza, no puede ser medida con cordeles, no, de ninguna manera, como así, hombre, y cerrada en particularismos, sino que ha de ser abierta, universal, orgullosa de la variedad de sus pueblos y culturas y procedencia. Una ciudad que sabe que su mejor riqueza es Dios mismo. Es la Jerusalén celestial. Jerusalén significa ciudad de paz. La Jerusalén celestial de la que nos habla el Apocalipsis. Cumplimiento perfecto de la Jerusalén primera, y que nosotros sabemos que es la iglesia débil y pecadora, pero llena del Espíritu de Dios, camino de su realización última. Si Jesús despierta admiración por sus gestos milagrosos y por la profundidad de sus palabras, también a nosotros nos gusta fácilmente ese Jesús.
Pero el Jesús servidor, el Jesús que se ciñe la toalla y lava los pies a los discípulos, el Jesús entregado a la muerte para salvar a la humanidad, eso no lo entendemos tan espontáneamente. Quisiéramos solo el consuelo y el premio, no el sacrificio y la renuncia. Preferiríamos que no hubiera dicho aquello de que el que quiera seguir tome su cruz cada día. Pero ser seguidores de Jesús, sí, ser seguidores de Jesús pide radicalidad, no creer en un Jesús que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida, un Jesús que satisfaga nuestros caprichos. Ojo con eso, y ahí está el problema, ahí está el problema, ahí está el problema, ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Ser colaboradores suyos en la salvación de este mundo también exige su mismo camino, que pasa a través de la cruz y la entrega, como tuvieron ocasión de experimentar aquellos mismos apóstoles que ahora no lo entienden, pero que luego, después de la Pascua y de Pentecostés, estarán dispuestos a sufrir lo que sea hasta la muerte para dar testimonio de Jesús. Jesús es modelo plural, dada la enorme riqueza de su personalidad, y dentro del común denominador del seguimiento evangélico, Cristo es modelo plural de identificación. Así hay cristianos que valoran en su persona y estilo la espiritualidad del desierto, de la oración y del trabajo, con base en su vida oculta y laboriosa de Nazaret y su continua comunicación con el Padre. Otros acentúan en su figura sublime los rasgos modélicos de su actividad apostólica, anuncio del reino de Dios, su doctrina, sus milagros, su unción por los pobres, su testimonio de vida y su enfrentamiento valiente con los representantes de una religión farisaica y estéril, lo cual le llevó a una dolorosa pasión y muerte, víctima del odio de sus enemigos, como predice hoy a sus discípulos. Una visión totalizante y una perspectiva exacta de la persona de Jesucristo y del conjunto de su vida y obra solo se adquiere desde el final de ese camino anunciado, es decir, desde su resurrección del sepulcro y su glorificación por el Padre. Por tanto, solamente desde la fe pascual, que resumía la profesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El ideal supremo, vivo y fascinante que encarna Jesús de Nazaret es lo que mantiene en pie la esperanza, sí, la esperanza de los pobres, de Dios, y la ilusión de tantos hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que ven en Cristo un guía que no defrauda, un modelo de identificación. Sí, Señor. Bendito Señor. Entonces, un modelo de identificación válido y capaz de justificar la entrega incondicional a los demás, porque Él mismo es el signo, sí, porque Él mismo es el signo, la prueba definitiva del amor de Dios que salva al hombre, de ese Dios que ama, que se entrega, que se dona, que vive pendiente de todos nosotros.
Bendito seas por siempre, Señor. Para reflexionar, ¿cómo combinamos en nuestra vida cotidiana el sufrimiento y la fe en Dios? Ahí está el detalle. Repito, ¿cómo combinamos en nuestra vida cotidiana el sufrimiento y la fe en Dios? Ahí está el detalle. Necesitamos de la Eucaristía, alimentarnos de ella, que nos sobrevive. Démosle gracias pues al Señor. Perdona, Señor, nuestras dudas y vacilaciones. Nos cuesta entender tu mensaje de vida por la muerte. Con tu palabra y tu espíritu, danos un corazón nuevo y descúbrenos el misterio de tu persona. Adorable, para que amando a los demás como tú nos amaste, participemos en la gloria de tu resurrección. Sí, Jesús está vivo, y no te desanimes y no te des por vencido. Alaba al Señor, bendice al Señor, glorifica al Señor. Hoy está de cumpleaños la señora Viola. Llega a sus 15 años, sí, pero 15 años multiplicado por 6. Que Dios la colme de bendiciones y salud, y que el Señor le permita vivir hasta el año 120. Bueno, hermanos, recuerda, adquiere minutos de amor, colabora con los futuros sacerdotes, adquiriendo minutos de amor, estás ayudando a la promoción vocacional, a la pastoral vocacional, pero también adquiere tu almanaque para que se propague la palabra de Dios, los bellos mensajes, adquiérelo, la Biblia, estamos ya en el final, 20,000 pesitos, ojo, adquiérela, cómprala y no te olvides, hermano. Entonces, la donación pro fiesta patronal son 10,000 pesitos. Juega el 15 de octubre, domingo, con Sinuano de la noche, y 2 millones de pesos el 12 de noviembre con Sinuano en la noche. No es una rifa, es una donación. Preocúpate por tu templo. Veíamos al profeta Ageo el día jueves reclamando cómo mientras ellos vivían en casas elegantes, el Señor estaba en medio de unas circunstancias deplorables, muy tristes, unas situaciones que no se merece el Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos, Dios los bendiga, hermanos.